Adelante, José María, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vengo sofocado. Perdón por el retraso y por hacer esperar casi media hora. Venía en el metro pensando en una intervención que vi en un documental sobre Corea del Norte, que uno de los reporteros españoles le pregunta al guía: oye, ese reloj es un reloj muy caro en Europa, ¿eh? No sé cómo ustedes con sus sueldos se lo pueden permitir. Y entonces le dice el guía: mire usted, no me fastidie. Las matemáticas en los países comunistas no son como las matemáticas en los países capitalistas. Y yo venía pensando, las distancias en La Coruña no son como las distancias en Madrid. Porque intento calcular para llegar a tiempo y es imposible. Nunca llego a tiempo, me pierdo, cojo las líneas que no debo coger, voy por las calles que no debo ir. Bueno, pero estoy aquí, gracias a Dios. Y bueno, la falange y la tradición. Si me pongo a hablar lo que tenía preparado, pues tendría que leer esto, que son 54, 55 páginas. Pero como he llegado tarde, pues entonces vas a tener la suerte de que no voy a leer. Voy a leer muy poco. Bueno, lo primero que quiero aclarar al hablar de la falange y la tradición es que yo tengo una trayectoria política, un poco ya lo ha dicho también José Luis Corral, que empieza en la falange, porque con 16 años me afilié a Falanges Juveniles de España en La Coruña, fui delegado provincial, después fui su jefe provincial también en La Coruña de Falange Española de las Jons, posteriormente me pasé a Falange Independiente, allí fui jefe territorial y consejero nacional, más tarde, ya en el 2000, me pasé a FELA Falange, donde fui jefe provincial. Por lo tanto, yo he sido falangista, militante falangista, hasta el año 2002 o 2003, que es que cuando creo que me pasé a Alternativa Nacional, que se llamaba entonces, y luego Alternativa Española. Y ahora, desde hace ya bastantes años, pues mi colaboración es prácticamente con el Movimiento Católico Español y con Acción Juvenil Española, y estoy a lo que me mande José Luis Corral. ¿Por qué? Porque estando yo en Falange Española Independiente es cuando empecé a leer a los pensadores carlistas. Hasta entonces había leído mucho sobre el nacionalsindicalismo, pero muy poco o casi nada sobre el carlismo. Pero empecé a leer a los pensadores carlistas. Y mientras los leía, yo me decía, bueno, todo esto que tanto me seducía de José Antonio, me sigue seduciendo, sigo siendo José Antoniano, por supuesto, plenamente José Antoniano, pero es que realmente se parece muchísimo a esto que estoy leyendo en Aparici Guijarro, en Nocedal, en Vázquez de Mella, en Víctor Pradera, etcétera, etcétera. Se parece muchísimo, la verdad. Es más, de hecho, hasta podría decir que si hay algunas lagunas o faltas de desarrollo en la doctrina nacional sindicalista, se podrían completar con el ideario carlista. Y efectivamente, eso fue lo que me llevó también a contactar con digamos, el ámbito de lo que sería Fuerza Nueva, con la editorial Fuerza Nueva, Nueva Alternativa Española, ya finalmente con el Movimiento Católico Español, que es el heredero actualmente, yo diría único, en el panorama político español, de lo que era Fuerza Nueva y de lo que fue el espíritu del Decreto de Unificación de 1937, que fue precisamente unir los idearios de la Falange y de la Comunión Tradicionalista en una síntesis armonizadora de ambos idearios, basándose en la coincidencia fundamental que existe entre los dos ideales, el del nacionalsindicalismo y el de la Falange. Y por eso aquí estamos, evidentemente, ¿no? Con José Luis Corral, con el Movimiento Católico Español. Y bueno, yo sé que habrá carlistas que dirán, bueno, no, hombre, esto es un tremendo error. La Falange poco tiene que ver con el carlismo. La Falange es un movimiento casi pagano, laico, pues totalitario, que propugna un Estado que es panteísta y no sé cuántas cosas más. Hay algún que otro pensador carlista que unas veces ha dicho una cosa y otras veces ha dicho otra, y cuando ha dicho la otra, digamos, para distinguirse o para diferenciarse de la Falange, pues ha acusado a la Falange de esto. No voy a decir quiénes son, los carlistas ya saben quiénes son. Y actualmente hay una línea dentro del carlismo que sigue pensando lo mismo y diciendo lo mismo, pues que
El carlismo es totalmente incompatible con la Falange, lo es también con el Movimiento Nacional. En fin, no sé qué hicieron entonces en la cruzada y qué hicieron prácticamente todos los dirigentes carlistas durante la República. No solamente combatieron los requetes en la cruzada, sino que los dirigentes carlistas, prácticamente todos, menos Falconde, quizás alguno más, fueron ministros, fueron procuradores en cortes y colaboraron con el régimen de Franco, ¿no? Pero bueno, se ve que hay 2 o 3 carlistas que saben más que nadie y saben más que todos los carlistas de la Segunda República. En fin, puede ser, porque a lo mejor todos los otros eran muy tontos y ellos son súper inteligentísimos. Yo los respeto a todos y les aprecio, pero me gustaría que tuviesen un poco de sentido común algunos antes de juzgar las cosas y antes de hacer juicios temerarios para mí e injustos sobre el nacionalsindicalismo y sobre la Falange. Los desacuerdos que suele haber con respecto a las dos ideas de Falange y de la comunión, del ideario tradicionalista, más bien que de la comunión solamente, más bien se suelen basar en malentendidos, en faltas de profundización en el pensamiento falangista y también en un hecho que está claro y que no se puede eludir y que no se puede negar, que es que efectivamente el ideario nacional sindicalista, si entendemos por tal las obras de Ramiro, de Onésimo, de José Antonio Primo de Rivera, de Rafael Sánchez Mazas, los periódicos falangistas, el FE, Arriba, No Importa, etcétera, es verdad que ese ideario nacional sindicalista se fue haciendo a base de discursos, conferencias, ensayos, artículos, prácticamente hasta que llega José Luis de Arrese, que para mí es el verdadero compilador del nacionalsindicalismo y el verdadero intérprete y auténtico intérprete del nacionalsindicalismo, hasta que llega José Luis de Arrese y escribe La Revolución Social del Nacionalsindicalismo, pues no existía un texto con el ideario nacionalsindicalista que lo presentase de una manera continua, hilvanado, armónico, con un texto algo parecido como podría ser el Estado Nuevo de Víctor Pradera, donde sí, Víctor Pradera durante la República escribe un libro en el que explica desde el principio hasta el fin en qué consiste el nuevo Estado que querrían implantar los carlistas. Eso no existió. Existió un intento que fue de Juan Antonio Pérez de Cabo, que se llamó Arriba España, un libro que se escribió en vida de José Antonio y prologó José Antonio, pero el mismo José Antonio dice que en ese libro, pues por las prisas y porque no había tiempo para revisarlo todo antes, hay cosas que están muy bien y hay muchas inexactitudes también. Entonces el mismo José Antonio, por un lado, aprecia y elogia al autor por el intento de querer sintetizar en un libro el ideario nacional sindicalista, pero por otro lado advierte que hay muchos errores o hay muchas cosas que no están claras, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando José Antonio Primo de Rivera, junto con Alfonso García Valdecasas y Julio Ruiz de Alda, intervienen en un mitin de afirmación españolista en el Teatro de la Comedia, aquí en Madrid, el 29 de octubre de 1933, José Antonio, al igual que los otros dos, pronuncia un discurso, y ese discurso es considerado desde entonces, al igual que el mitin, el de la fundación de Falange Española. Realmente Falange Española, el acta de constitución de Falange Española se firma 2 o 3 días después, no el 29 de octubre, pero bueno, evidentemente la idea ya estaba ahí y el ideario era ese, ¿no? Y hay varios periódicos que hacen referencia a la noticia y alguno recoge incluso íntegro el discurso, y entre estas publicaciones, una que recoge el discurso íntegro es Acción Española, que es una revista contrarrevolucionaria y tradicionalista que dirigía Ramiro de Maeztu, que además era un autor muy apreciado por José Antonio, y José Antonio recomendaba muchísimo la lectura de Defensa de la Hispanidad y bueno, los artículos que publicaba Ramiro de Maeztu en Defensa de la Hispanidad en Acción Española. Y en ese artículo, que titulan Se alza una bandera, reproducen no es un artículo, es la reproducción realmente del discurso de José Antonio en el Teatro de la Comedia. Se alza una bandera. Y pocos días después, en otro número de Acción Española, un gran carlista, que había sido varias veces diputado carlista, ingeniero, abogado, vocal del Tribunal de Garantías de la República Española, pero uno de los principales ideólogos, en el mejor sentido de la palabra, del carlismo,
aunque algunos carlistas también muy puristas dicen que no es carlista, porque al final de su vida pues se lió con quien no debía y no sé qué, no sé cuánto, pero en el momento en que escribió este artículo, desde luego, pertenecía a la comunión tradicionalista carlista. Cuando escribe un comentario sobre el discurso de José Antonio Primo de Rivera, escribe un artículo en Acción Española que se titula prácticamente igual que el discurso publicado unas semanas antes, solo que entre interrogaciones. El artículo de Víctor Pradera es: ¿se alza una bandera? Es decir, el de José Antonio, la reproducción del discurso es sin interrogaciones. Se alza una bandera, afirmación. Y Víctor Pradera se pregunta: ¿se alza una bandera? Y después de analizar el discurso de José Antonio y comparar ese discurso de José Antonio, los distintos aspectos que va desglosando en su discurso con respecto a la patria, con respecto a la organización social, con respecto a la economía, con respecto a la religión, con respecto a la espiritual, etcétera, etcétera, la conclusión a la que llega Víctor Pradera no es: este José Antonio y este movimiento es un movimiento pagano, es un movimiento anticristiano, es un movimiento laico, es un movimiento... No, la conclusión que llega es: ¿para qué alza una bandera si todo lo que él defiende en ese discurso es exactamente lo mismo que defendemos los carlistas? Eso quiere decir que la coincidencia es fundamental. La coincidencia entre el ideario planteado por José Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre del 33 y el ideario carlista, según Víctor Pradera, posiblemente el más importante de los teóricos del carlismo en ese momento, coincide fundamentalmente. Por eso, ya digo, Víctor Pradera no le reprocha nada malo, es decir, no dice hay afirmaciones heterodoxas o heréticas o incompatibles con la tradición. No, todo lo contrario. Dice, no, si es que esto que dice coincide con lo que llevamos diciendo nosotros durante 100 años, desde 1833. Esto otro también, esto otro también, esto otro también. Entonces, la conclusión final de Víctor Pradera es: bueno, pues para eso, no sé para qué alza una bandera, si realmente coincide. Quiero decir que en los carlistas de la Segunda República, la inmensa mayoría de los carlistas, la idea que tenían era que la falange, en realidad, ese movimiento nuevo que estaba surgiendo, no era una cosa mala, solo que era como innecesaria, digamos. Era innecesaria porque desde el punto de vista de los carlistas, ya lo que defendía la falange lo defendían los propios tradicionalistas, incluso, según ellos, mejor, con más profundidad, con más hondura, con un mayor desarrollo de la doctrina, ¿no? Por lo tanto, no había una oposición al nacionalsindicalismo. Lo que había era una incomprensión, pero porque pensaban que no era necesario, que era como duplicar un movimiento que ya existía, que era el carlismo. Esto no lo dijo solo Víctor Pradera, lo dijeron muchísimos carlistas. Durante los años 30, después de los años 30, durante el régimen de Franco, claro, ya digo, tengo aquí muchísimas, pero no se pueden, no podéis imaginar opiniones de carlistas sobre este tema, y no las puedo leer todas porque me extendería 3 o 4 horas y, bueno, sería más largo que un discurso de Fidel Castro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que sí me interesa, de entre muchas otras, ya digo, porque esto que estoy diciendo lo dijo Víctor Pradera, pero lo dijo también Jesús Elizalde, diputado en Cortes en 1936, lo dijo en un artículo publicado en 1939, lo mismo, que prácticamente el ideario falangista era como el carlista. Lo dijo Román Oyarzún, abogado e historiador y diplomático, en diciembre de 1936. Lo dijo, por ejemplo, Evaristo Casariego, un requeté, también muy importante durante la transición política, en 1941. Lo dijo José Ángel de Zubiaur, abogado y exdiputado foral de Navarra, en un discurso organizado por la Junta Señorial Carlista de Vizcaya en 1964. Curiosamente, hay una afirmación, esta sí me interesa leerla, ¿no? Porque es de Elías de Tejada, nada más, nada menos, porque en otras ocasiones Elías de Tejada dijo que no cabía el nacionalsindicalismo en el tradicionalismo. Sin embargo, Elías de Tejada, en el discurso inaugural del segundo Congreso de Estudios Tradicionalistas, el 9 de marzo de 1968, afirmó, está escrito, su férvido españolismo y su vocación de tradicionalista pusieron en labios de José Antonio Primo de Rivera una definición de las Españas que coincide a la letra con nuestra concepción de la monarquía federativa. Elías de Tejada. Casi nada, ¿no? Y Rafael Gambra, que es otro de los autores carlistas, filósofo, también requeté,
que en algún momento, por ejemplo en el libro Tradición y Mimetismo, que publicó en 1976, hizo críticas, para mí, muy infundadas contra el pensamiento nacional sindicalista y contra el movimiento. Sin embargo, en 1973, es decir, solamente 2 años antes, 2 años y pico antes de ese otro libro de tradición o mimetismo, pues escribió esto. Esto sí lo voy a leer, porque estos dos precisamente son los que luego han sido más críticos con la Falange, por eso es curioso, ¿no? En una obra que se titula Víctor Pradera en el pórtico, doctrina de lanzamiento, Rafael Gambra escribe: la idea fuerza principal del pensamiento de Pradera fue sin duda la de continuidad, el sentido de lealtad a una continuidad o tradición política y religiosa superior a toda ideación fundacional de individuos o de grupos. Si él se llamó carlista, lo fue por entender que servía así a la continuidad legítima de su fe, de su patria, en comunión con las generaciones que le precedieron y en lealtad a los poderes vigentes a lo largo de nuestra historia, cuanto entre los españoles no existían todavía divisiones esenciales. Así, en noviembre de 1933, dice noviembre, se equivoca, es en octubre, proclamó José Antonio Primo de Rivera su manifiesto fundacional en el acto del Teatro de la Comedia. Esto lo escribe Rafael Gambra. La revista Acción Española, lo que he dicho antes, lo reprodujo bajo el título Bandera que se alza, afirmando, bandera que se alza. Días después aparecía en las mismas páginas una réplica de Pradera titulado Bandera que se alza, entre interrogantes. Al propio tiempo que elogiaba la reivindicación nacional y vocacional del proyecto falangista, elogiaba la reivindicación nacional y vocacional del proyecto falangista, sostenía que tal bandera no se alzaba, entonces, porque en sus elementos válidos y permanentes se mantenía enhiesta y gloriosa desde la primera guerra carlista, cuyos héroes tampoco la inventaron, sino que la recibieron de la historia toda de la antigua España. Es el mismo tema del ya citado libro El Estado Nuevo, en su cuerpo de doctrina. El Estado Nuevo y la Revolución Nacional proclamados por las nuevas corrientes no eran sino la continuidad viva en el espíritu de los reyes católicos de nuestra vieja y gloriosa monarquía. Pues, más claro imposible. Luego, 2 años después, escribió otras cosas, pero en fin. Y si hay una cosa que me interesa reproducir y leer de uno de los que acabo de citar, de los carlistas que acabo de citar, de Román Oyarzún, de un artículo escrito el 19 de diciembre de 1936 en El Pensamiento Navarro, titulado Una idea, requeté y fascio. Él viene a decir, bueno, hay muchos requetés que dicen que somos incompatibles los falangistas con los carlistas, y entonces dice, pregunta él, ¿no? ¿Fuerzas divergentes, antagónicas, irreductibles a una unidad? Si nos empeñamos todos en que lo sean, sí. Si nos empeñamos en que no lo sean, no. Y luego explica por qué. Es decir, la cuestión, como bien dice ahí Román Oyarzún, es que si hay diferencias entre el carlismo y el nacionalsindicalismo, que obviamente las hay, pero seguramente hay diferencias entre José Luis Corral y yo, y entre él y nosotros, y entre ustedes o vosotros y yo, porque hay cosas que son opinables y discutibles y puede haber diferencias, no pasa nada, ¿no? Si queremos ahondar en esas diferencias, pues evidentemente nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero como dice también Oyarzún, si nos empeñamos en no ahondar en las diferencias, sino en ahondar en las coincidencias, no en las diferencias que son accidentales y opinables, sino en las coincidencias que son las que no son opinables y las que son fundamentales, obviamente tenía que llegar el acuerdo entre la comunión tradicionalista y la falange, por lo que estamos viendo, porque los carlistas reconocían que las ideas de José Antonio, de Onésimo, de los falangistas de los años 30, realmente coincidían en lo fundamental con el ideario carlista. Y dicho esto, ¿en qué se diferencia y en qué coinciden ambos idearios, el carlismo o el tradicionalismo, porque también hay un tradicionalismo no carlista, y el nacionalsindicalismo? Bueno, si hacemos una comparación basándonos en el cuatrilema de la comunión tradicionalista, y vamos a tener como referencia a la comunión tradicionalista porque es 100 años más antigua que la falange, luego es lógico que comparemos el nacionalsindicalismo con el carlismo y no al revés. Vemos que en el cuatrilema carlista figuran estas 4 palabras: Dios, patria, fueros, rey. Y
si hablamos del primero de los principios, que es el de Dios, ¿qué diferencia hay entre el carlismo y la falange? Bueno, pues hay una diferencia de táctica, de imagen, pero no una diferencia fundamental. Porque de todos es sabido que el carlismo, cuando habla de Dios, se está refiriendo a que el Estado, y digo Estado porque ahora algunos carlistas dicen que no quieren hablar de Estado, que el Estado es una cosa liberal, pero si vemos textos de los años 30, los carlistas hablaban del Estado igual que hablaban del nacionalsindicalismo. Lo que pasa es que, bueno, algunos recuerdan algunas frases y otras las olvidan, ¿no? Pero lo que quiere el carlismo es que el Estado o la monarquía, la autoridad suprema, para ellos el rey, y el gobierno, reconozcan la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y en consecuencia, que el Estado confiese como verdadera la religión católica, que la legislación civil se inspire y respete y se base en la ley divina, en la ley eterna, natural, revelada, en la ley de Dios, y que se reconozca también a la Iglesia como una sociedad que es maestra en cuestiones espirituales, que ha sido fundada por Jesucristo, que es la intérprete y la garante de la recta interpretación de la fe y de la moral, de las cuestiones religiosas y morales, y que se proteja y que se defienda a la Iglesia en el desempeño de estas funciones, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que opina la Falange? Bueno, pues cuando Falange Española se funda en 1933, como hemos dicho, pues poco después publica José Antonio Primo de Rivera en el semanario Fe los puntos iniciales de la Falange, que es como los puntos fundamentales de la Falange. Iniciales, fundamentales, es lo mismo, ¿no? Y entre esos puntos, que son 9, hay uno, el octavo, que habla de lo espiritual. Y en ese punto octavo de lo espiritual, José Antonio, y por lo tanto la Falange, o mejor dicho, la Falange, porque aunque lo escribió José Antonio, no lo firma como tal, como a título particular, sino como el fundamento del nuevo movimiento, dice claramente que ante las eternas preguntas sobre el más allá, sobre la vida, sobre la muerte, no se puede contestar con evasivas, hay que contestar con la afirmación o con la negación, y España contestó siempre con la negación, con la afirmación, España contestó siempre con la afirmación católica. Por su catolicidad, ganó España al mar y a la barbarie inmensos continentes desconocidos y los incorporó a una empresa universal de salvación. Y a continuación dice en ese punto octavo: la interpretación católica de la vida es la verdadera. Y además es históricamente la española. Pero lo primero que dice es: la interpretación católica de la vida es la verdadera. Bueno, pues la interpretación católica de la vida es la verdadera, está haciendo una confesión de fe. Porque decir eso es hacer una confesión de fe. Y hacer una confesión de fe es ser confesional. No hay más que discutir. Entonces, esa Falange española fundada por José Antonio es confesionalmente católica. Y luego sigue diciendo nuestro movimiento, nuestro Estado, el movimiento incorporará la religión católica predominante en España, la reconstrucción nacional, y concordará con la Iglesia las facultades y el amparo que le son debidos. Otra frase importante, porque cuando habla del amparo que le es debido a la Iglesia, está reconociendo que hay unos deberes del Estado para con la Iglesia, que es otra de las cuestiones que tienen que ver con la confesionalidad y con la unidad religiosa. El reconocimiento de la Iglesia como una sociedad a la que el mismo Estado está obligada a proteger y a obedecer en determinadas cuestiones. Después llega la fusión con las Homs, ¿y qué ocurre con las Homs? Que las Homs tenían una política diferente con respecto al tema confesional. Eso es verdad. No puedo extenderme mucho porque eso es otra conferencia. Entonces, pero bueno, resumiendo muchísimo, el caso es que Onésimo Redondo era el más practicante, el más ferviente de los fundadores de Falange. Un hombre de la Asociación Nacional de Propagandistas, que creo que están intentando beatificarle incluso, lo cual quiere decir que practicaba las virtudes heroicas. Pero, sin embargo, él, que era el más católico de todos, posiblemente,
creía, desde las Hons, que lo que él llamaba el nacionalismo, que a nosotros nos suena raro porque nosotros siempre llamamos patriotismo a lo que otros llaman nacionalismo, el nacionalismo tenía que ser no confesional. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser no confesional, según Onésimo Redondo? Porque él veía muy bien que hubiera movimientos políticos que tuvieran como primero de sus lemas el de Dios y el de la religión. Lo veía maravilloso, como algo muy bueno y necesario, ¿no? Pero Onésimo decía, pero claro, hay un montón de españoles en los tiempos que corren ahora, por desgracia, para los cuales el tema religioso ya no es tan importante, ya no les atrae tanto, ¿no? Pero que al mismo tiempo todavía no han sido captados por el ateísmo, todavía, bueno, no son unos católicos fervientes, pero tampoco son anticlericales, ni son anticatólicos, ni antirreligiosos, simplemente, bueno, es una cosa como secundaria en sus vidas, por desgracia, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos con esos españoles? ¿Los dejamos a su suerte? ¿Dejamos que sean, digamos, captados por los partidos masónicos o por los partidos marxistas y que entonces sí les lleven al anticlericalismo y sí les lleven a una posición militante anticristiana? ¿O les ofrecemos otro señuelo que les pueda interesar más y que les pueda atraer y entonces están bajo nuestra disciplina, siendo nosotros un movimiento cristiano y católico, y de esa manera los sustraemos a la influencia del marxismo y de la masonería? Entonces lo que hace Onésimo Redondo es decir, pues hay que hacer esto, hay que hablarles de la patria, hay que hablarles de la justicia social, hay que hablarles de un nuevo orden social, hay que hablarles de otras cosas, es decir, hay que, en la propaganda, en la captación, en el proselitismo, no es que nosotros renunciemos a Dios y a la religión, ni muchísimo menos, porque de hecho, bueno, podría estar aquí también media hora citando textos de Onésimo Redondo, hablando de que el Estado tiene que ser cristiano, católico, etc. No se trata de renunciar las cosas a eso, simplemente es hacer una propaganda y un proselitismo destinado sobre todo, sin excluir también a los que quieran pertenecer a las cosas siendo católicos, como él, a personas que son tibias en esa cuestión. Es una cuestión táctica, no es una cuestión doctrinal, no es una cuestión de principios, no es un rechazo a la confesionalidad. Por eso, en uno de los artículos, Onésimo Redondo dice, el nacionalismo, es decir, el movimiento de conquista del Estado, movimiento patriótico para la conquista del Estado, ha de ser no confesional sin perjuicio de lo que la nación quiera cuando ya hayamos conquistado el Estado. Claro, cuando ya hayamos conquistado el Estado ya no tenemos necesidad de esa táctica, porque ya somos nosotros los que mandamos. Entonces ahí sí podemos establecer un Estado católico, porque ya somos nosotros los que gobernamos, ya somos nosotros los que mandamos. Bueno, esta idea, o esta táctica política, influyó durante la fusión de Falange Española y las Hons. Y hubo, bueno, el que todavía era en ese sentido más laico, por decirlo de alguna manera, aunque respetaba la religión católica, o por lo menos lo decía, era Ramiro Ledesma. Y es verdad que cuando se redacta la norma programática de Falange Española de las Hons, los 27 puntos, en el punto 25, que es el que habla de la religión, se dice: nuestro movimiento incorpora en la religión católica, el sentido católico de una raigambre predominante en España, la reconstrucción nacional, pero ya se omite esa otra primera frase de la interpretación católica de la vida es la verdadera. Eso es verdad. Hay esa omisión, que no quiere decir que se rechace, simplemente se omite en esa norma programática. Podríamos pensar que a lo mejor para que no hubiese, digamos, unas discusiones con ciertas personas que eran más proclives al no confesionalismo provenientes de las Hons. Al final, de hecho, de poco valió si fue por eso, porque pocos meses después hubo que expulsar igual a Ramiro Ledesma, con lo cual... Pero bueno, y de hecho, en cuanto es expulsado Ramiro Ledesma, se nota también en los textos ya de José Antonio, de Rafael Sánchez Mazas, en los textos de los discursos, que vuelve otra vez la cuestión religiosa a tomar un cierto papel, no preponderante, pero mucho más importante que durante los meses de la fusión. Bueno, entonces vemos que en el tema de Dios prácticamente hay coincidencia en lo fundamental. En el tema de la patria, pues también hay una coincidencia fundamental. Ya hemos visto cómo, bueno, no lo hemos visto porque no pude citar todas estas cosas, pero una de las cosas que más repiten estos carlistas que yo antes cité, cuando hablan de la coincidencia entre la Falange
y el carrismo, una de las que más repiten es la coincidencia en la concepción que tiene la falange de la patria y de la nación, que dice que coincide exactamente con el carrismo. De hecho, ellos llegan a utilizar la expresión destino, unidad de destino, en sus propagandas. Todo esto está aquí. Estos textos después los voy a publicar en internet, en mi blog, o si quiere publicarlos José Luis Corral en el de, pues también. Y porque así se puede consultar, para que nadie diga, bueno, esto se lo está inventando que hablaban de unidad de destino los carristas. No, está todo aquí, hay muchos, y hay muchos más. Esto solamente es un resumen de los que tengo yo. Para que no estoy compilando todo para luego difundir. Pero en la cuestión de la patria también hay una coincidencia esencial. Es decir, se concibe la patria como una unidad de destino, como una unidad de misión, como una realidad histórica, que esto es muy importante. En los puntos iniciales de la falange también se habla de la patria como España, como realidad histórica, no como una cosa abstracta, sino una realidad histórica. Y hay un tema con respecto a de la unidad de la patria que algunos pueden pensar, esto quizás los falangistas más bien, ¿no? Algunos falangistas, vamos, pueden pensar, bueno, ahí sí que hay una diferencia muy grande, ¿no? Que es el tema de las autonomías, los fueros, etcétera, etcétera. Claro, vamos a ver, no hay diferencia. No hay diferencia. José Antonio defendió los fueros incluso explícitamente, utilizando la palabra fueros. Pero en varios discursos, en varios ensayos, o en varios textos de José Antonio, se habla de que siempre y cuando esté viva la conciencia de la unidad nacional en las regiones de España, no hay ningún problema en que haya una pluralidad legislativa, no hay ningún problema en que haya una autonomía administrativa, que no política, que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de soberanía nacional, porque la soberanía nacional es de la nación española. Pero en el caso de las autonomías, ahora mismo, el problema que tenemos, igual que durante la Segunda República, es que son organismos de los que se valen los separatistas para tratar de implantar unas nuevas naciones. No tiene nada que ver con simplemente la pluralidad legislativa y administrativa de las regiones, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso, digamos que es un pretexto que ellos utilizan, como por ejemplo los nacionalistas vascos cuando hablaban, ya no sé si hablan tanto de los fueros, o los antiguos fueros o leyes viejas, es un pretexto que utilizan, pero no porque los fueros en sí mismos sean algo separatista, igual que utilizan la lengua como un pretexto. Los catalanistas, los separatistas, por ejemplo, dicen que la lengua es un elemento esencial de la nacionalidad catalana. Bueno, porque se lo inventan ellos, pero no tiene nada que ver la nacionalidad con la lengua. Son cosas totalmente diferentes. Si fuera así, seguiríamos siendo una sola nación, por ejemplo, España y los países hispanoamericanos, porque tenemos la misma lengua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar es a que no es verdad que José Antonio se opusiese a la concepción tradicional de los fueros y de la autonomía administrativa de las regiones. Eso no es verdad. Hay muchísimos textos en los que las defiende. Y no es verdad tampoco que el carlismo, cuando defendía los fueros, estuviera defendiendo la existencia de naciones diferentes a la nación española. También hay muchísimos textos en los que se hace esa distinción, en los que se recrimina a las autonomías, en las que el carlismo se opone a las autonomías durante la Segunda República, porque los fueros no tienen nada que ver con el concepto secesionista, separatista de creación de nacionalidades nuevas basándose en la lengua, en los fueros, en las leyes regionales, etc. Bueno, tercera cosa es, ahí ya he hablado de dos de los lemas ahora, he hablado de patria y de fueros, los he juntado. El cuarto es el del rey, ahí sí que ya, bueno, hay algo de diferencia, ¿no? Es verdad que hay algo de diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Porque para los carlistas, no para todos los tradicionalistas tampoco, pero para los carlistas es cierto que sí que la monarquía es algo casi consustancial a España, ¿no? Es algo, bueno, por lo menos para ellos es irrenunciable. Ellos admiten teóricamente que es posible que exista una república que sea cristianas, o sea, que incluso hay monarquías que han sido anticristianas, eso lo admiten, no tienen ningún problema en admitirlo. Admiten pues lo que ha dicho la Iglesia siempre, de que lo importante no es la forma de gobierno, sino el contenido del gobierno, que el gobierno sea conforme con la ley divina. Pero en el caso de los carlistas, ellos creen que España, concretamente, nuestra nación, la nación española, tiene que ser monárquica, porque los dos elementos
que más unen, que más cimentan la unidad entre los españoles a lo largo de la historia son la religión y la monarquía. En el caso de José Antonio Primo de Rivera, el otro día se me ocurrió en internet, en las obras completas que están publicadas de José Antonio Primo de Rivera, ver cuántas veces habla de monarquía. Y aparecieron tres. Dos de ellas, una defendiéndola, porque él era de la Unión Monárquica Nacional en 1930. La otra seguía siendo él de la Unión Monárquica Nacional. Y bueno, la defendía, pero diciendo, bueno, en realidad lo importante es que el Estado sirva a la nación. Bueno, y ya por último, siendo el jefe nacional de Falange Española de las Jons, en un meeting, donde dice aquello famoso de que la monarquía que cayó el 14 de abril ya no era la monarquía campamental de los reyes católicos, la monarquía tradicional, ya era una monarquía sin unidad de poder, sin unidad de mando, que se desprendió como cáscara muerta. Y bueno, que nosotros los falangistas, yo como jefe de los falangistas, no voy a lanzar a mis camisas azules al recobro de una institución que considero gloriosamente fenecida. Y eso es todo lo que dice. Yo no he encontrado más cosas sobre la monarquía en José Antonio. Lo digo porque ahora hay muchos falangistas que lo de la República Nacional Sindicalista parece como si fuera un ideal de la falange de José Antonio, la República Nacional Sindicalista. Bueno, a lo mejor hay esa expresión en algún texto falangista de los años 30. Yo no lo sé. Yo he leído el Arriba, el Fe, el Haz, los facsímiles, ¿verdad? Pero bueno, he leído los textos de José Antonio, los de Ramiro Ledesma, los de Onésimo Redondo, Rafael Sánchez Mazas. Y bueno, a lo mejor se me ha escapado algo, pero yo no recuerdo que ninguno hablase de República Nacional Sindicalista. Y cuando hablan de monarquía, José Antonio, lo que dice es esto. Bueno, la monarquía murió, cayó, eso es un hecho histórico, es una cuestión que no admite discusión, el 14 de abril de 1931, y simplemente nosotros ahora lo que queremos es conquistar el Estado y no nos metemos en esa cuestión de la monarquía o de la república. Ya está, nada más. Eso no se llama republicanismo, eso se llama accidentalismo, que es otra cosa. No es lo mismo que lo que dice el carlismo, por supuesto, por eso hay una diferencia, porque para el carlismo esa no es una cuestión accidental, pero el accidentalismo no es antimonarquismo, no es antimonarquismo. Por eso y ahora voy a avanzar ya casi hasta el final, por fin, cuando en 1937 Manuel Hedilla, que era entonces jefe de la Junta de Mando Provisional, autoriza a dos falangistas a entablar conversaciones y pactos con Falconde, que era el delegado de la Comunión Tradicionalista que estaba en Portugal, e intercambian propuestas. Esto también está en estos textos que publicaré. Bueno, nada de esto me lo he inventado, yo ni lo he descubierto. Es cierto que hay algunos que son difíciles de encontrar hoy en día, pero otros están, por ejemplo, esto que digo yo está en la historia de la unificación de Maximiano García Venero. Y en el testimonio de Manuel Díaz creo que también está en el libro ese. Bueno, pero por eso digo que cuando empiezan a ponerse de acuerdo, a pactar, a hablar, resulta que los falangistas admiten la monarquía sin ninguna discusión. Es decir, no parece que hubiese un republicanismo esencial dentro de la falange, ¿verdad? Cuando la falange de Manuel Hedilla y los enviados por Manuel Hedilla, y además se incorporó a ellos, aunque eso no lo sabía Manuel Hedilla, el primo de José Antonio Primo de Rivera, jefe territorial de la falange, y Palma de Plata, si no recuerdo mal, de la falange, Sancho Dávila, que era partidario, de hecho, él, de la monarquía, como confesó públicamente. Es decir, no hay ningún problema. Cuando empiezan a pactar, cuando empiezan a dialogar, cuando empiezan a intercambiar ideas, la falange acepta la monarquía sin ningún problema. Lo único que, pero curiosamente, ese es otro tema, no solo en la monarquía, es que en esas conversaciones, más que conversaciones e intercambio de textos, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que no hay ninguna discrepancia de carácter doctrinal, ninguna. La religión, ninguna. La concepción de patria, ninguna. La organización del Estado, ninguna. La monarquía, ninguna. Los fueros, nada. No hay ninguna discusión entre los falangistas y los carlistas, ninguna.
¿Por qué no siguen adelante las negociaciones? Porque por cuestiones de, como diré yo, de protagonismo. Es decir, que la Falange dice, sí, bueno, nosotros admitimos la monarquía, siempre y cuando sea una monarquía tradicional, por supuesto, sin ningún problema, admitimos todo el ideario carlista, sin ningún problema también, pero eso de que sea don Javier, el regente, el que decida cuál va a ser el monarca, no. Él será uno más, quizás con un papel más predominante que los otros, pero no. Y bueno, y nosotros lo que queremos realmente es que el carlismo, ya que nosotros aceptamos plenamente su ideario y la monarquía también, se integre dentro de la Falange, pero con nuestros símbolos, con nuestro nombre, con nuestra uniformidad. Claro, ese es el problema. Entonces, los carlistas dicen, hombre, eso no. Hagamos un movimiento nuevo, con un nombre nuevo o con el nombre de los dos. ¿Qué es lo que hizo Franco? ¿Qué es lo que hizo Franco? Falange Española Tradicionalista de las Jons. Lo que pedían los carlistas en esos acuerdos lo hizo él. Falange Española Tradicionalista de las Jons. Y entonces se separan esas conversaciones o esos intercambios porque los falangistas pues estaban en esa idea de que ellos tenían que absorber el carlismo y el carlismo tenía que pasar por el aro y claro, y los carlistas dijeron que así no. Después, de todas formas, Manuel Evilla reanudó las conversaciones y fue, si no recuerdo mal, incluso él personalmente a hablar con el regente, con don Javier. Lo que pasa es que ya, no sé si 2 o 3 días después, ya se produjo el decreto de unificación de 19 de abril del 37 y ya se hizo la unificación. Pero quiero decir que los intentos de unificación entre falangistas y carlistas durante el año 37 iban por buen camino y lo importante es que no había discrepancias doctrinales. Eso es lo curioso. No había discrepancias doctrinales, ninguna. Y luego hay otra cosa curiosa. Ya estoy casi acabando, de verdad. La otra cosa curiosa es que, ¿qué ocurre con los falangistas de la primera hora? ¿Qué ocurre con los carlistas de la Segunda República que sobreviven a la cruzada? Con respecto a ese decreto de unificación. Bueno, Falconde, que era el delegado de la comunión tradicionalista, ya estaba fuera, pero por otra cuestión, porque había querido montar él por su cuenta una academia militar carlista, independiente del mando militar casi, y bueno, tuvo que desterrarse, ¿no? No fue por el tema de la unificación ni nada por el estilo. Pero el resto de los carlistas, todos, bueno, alguno muestra algún tipo de discrepancia, pero nada, todos la aceptan, todos aceptan la unificación, absolutamente todos aceptan la unificación. El caso de los falangistas, hay unos pocos que se rebelan un poquito, porque es curioso, pero Manuel Evilla era súper franquista, muy franquista. Y lo siguió siendo, curiosamente, hasta la muerte. Es lo curioso, siguió siendo franquista hasta la muerte, ¿no? Hasta cuando creó aquel Frente Nacional de Alianza Libre, en el que estaba también involucrado Blas Piñar, nuestro gran Blas Piñar. Y curiosamente, algunos de los falangistas, que luego serían de los más franquistas, pues le calentaron un poco la cabeza, y entonces él no quiso aceptar un cargo en la Secretaría Política. Él hubiera sido el jefe de la Falange Española Tradicionalista de las Jons, después de, lógicamente, el jefe nacional, hubiera sido secretario general. Pero no quiso aceptar ese cargo. Y bueno, como había habido unos problemas, unas muertes de por medio unos días antes por unos enfrentamientos entre facciones falangistas, los de Sancho Dávila, los de Manuel Edilla, etcétera, pues aprovechando esto, pues al final, como él no quiso aceptar, se le acusó de cierta rebeldía, se le acusó también de estar involucrado en aquellos atentados, le cayeron 2 condenas a muerte, luego fueron conmutadas por el caudillo, al final pasó unos pocos años, no muchos, pero bueno, bastante duros, porque hay que imaginar que en aquella época había muchos rojos en la cárcel, y bueno, pues que el jefe nacional de la Falange estuviera con ellos en medio, pues no debía ser nada fácil, porque a fin de cuentas lo odiaban igual, ¿no? Pero ya está. Alguno, Arrese mismo, que después fue secretario general del movimiento y ministro de Vivienda y uno de los más franquistas de todos, pues también tuvo por un juicio y tal. Pero nada, vamos, fue una cosa que duró 4 días. Pero los falangistas de la primera hora
se involucraron completamente en el movimiento nacional, en la falange española tradicionalista de las Cons. Y ahí están Arrese, como acabo de decir, ahí está Girón de Velasco, ahí está la misma Pilar Primo de Rivera, que siguió siendo la jefa nacional de la sección femenina hasta después de muerto el caudillo. Ahí estuvo Miguel Primo de Rivera, el hermano de José Antonio, que fue ministro de Agricultura, después fue diplomático. Es que, claro, entonces lo curioso de los neofalangistas y neocarlistas post-transición, no todos, no quiero generalizar, que los hay que no entran en estas polémicas y son más razonables, creo yo, pero es que parece que todos los falangistas de antes de la guerra y todos los carlistas de antes de la guerra debían ser unos vendidos y unos traidores. Entonces, claro, es para decir, bueno, pues entonces si eso es así, el carlismo y la falange desaparecieron totalmente. Lo que ahora vosotros pretendéis es otra cosa nueva, sin ninguna continuidad. Porque la realidad es que los falangistas y los carlistas se integraron en Falange Española tradicionalista de las Cons y ocuparon cargos ministeriales, gobiernos provinciales, procuradurías en cortes, de todo tipo de cargos, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y bueno, uno de los que precisamente más, digamos, y ya sí que ahora ya acabo, que mejor entendió esto, fue el que era, durante la República, el jefe, o el delegado, vamos, del Requeté. Casi nada. Y además diputado en Cortes. José Luis Zamanillo, que tú lo habrás conocido, claro. Bueno, es que José Luis Corral ha conocido a todo el mundo. Tampoco, eso no tiene mucha... Vamos, es obvio. Y este José Luis Zamanillo, y con esto acabo, escribió en 1976 lo siguiente: en Franco y su régimen había algo mucho más que su persona. Existía una doctrina y un pensamiento políticos que él sistematizó e infundió en la legislación, porque en ese terreno Franco no inventó nada, supo y quiso recoger lo más esencial de la doctrina tradicionalista y falangista, las dos fuerzas políticas fundacionales del alzamiento nacional, en una síntesis armónica y acertada. Eso y no otra cosa son los principios fundamentales del movimiento, proclamados por él ante el Pleno de las Cortes el 17 de mayo de 1958, aprobados unánimemente por ellas y confirmados clamorosamente con las demás leyes fundamentales en el referéndum de diciembre de 1966. Palabras, y vuelvo a repetir, de José Luis Zamanillo, diputado carlista durante la Segunda República y delegado nacional del Requeté, y procurador en Cortes y consejero nacional designado por Franco durante el movimiento nacional. Y con estas palabras, simplemente recuerda otra cosa, que en las leyes fundamentales de las que habla aquí José Luis Zamanillo están en el Fuero de Trabajo, en el Fuero de los Españoles, en todas las leyes fundamentales, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, están recogidas las ideas fundamentales, incluso literalmente con las expresiones sacadas del ideario carlista y del falangismo. Y nada más, con esto acabo porque no quiero aburrir más al personal y muchas gracias por la paciencia. Yo suelo apuntar alguna cosilla más al hilo de lo que has contado en esta magnífica conferencia, también resumida como expectante en lo que nos queda por descubrir y que seguiremos leyendo, y es que don Javier explícitamente le mandó una carta a Francisco Franco acatando y aceptando las disposiciones tomadas. Esa carta, que salió publicada alguna vez en la editorial Planeta, en uno de estos libros de memorias de no me acuerdo cuál, pero que yo tenía por casa, esa carta estaba en poder de Blas Piñar, que en una reunión del 20 de noviembre la repartió, y en esa reunión no estuve yo porque me había roto una pierna, así que me quedé sin ella. Pero esa carta está en poder de Blas Piñar. Otra cosa importante del movimiento con respecto a la falange y demás y la tradición es que al final el movimiento se termina definiendo como comunión de los españoles en los ideales de la cruzada. Y eso es muy importante porque se quejaban a veces con cierta razón los tradicionalistas, hombres que nos han dejado nada más la T en ese nombre tan completo. Bueno, pues luego nada menos que el nombre comunión es el nombre del movimiento nacional, la comunión de los españoles en los ideales de la cruzada.
Y efectivamente esos carlistas famosos, algunos de los cuales conocí pero no traté, porque yo era un militante de un chavalillo y ellos eran unas grandes figuras, con Zamanillo tuve menos relación, no llegué a tenerla porque Zamanillo al final formaron una especie de grupo con Gonzalo Fernández de la Mora, que estuvieron en la órbita de AP. Y claro, a mí eso no me gustó mucho. Yo estaba en la línea del Movimiento Nacional 18 de Julio y demás, que al final también en parte, solapadamente, con Unión Nacional en 1979, de alguna manera, también se terminaron integrando después de abandonar AP por el tema de la Constitución del 78 y que no le gustaba la postura de AP, que era abstencionista, y ellos estaban claramente en contra. Pues no sé si queréis añadir algo más. A ver, Un pequeño comentario. Es que, bueno, yo de hace un tiempo me voy encontrando de vez en cuando con carlistas y ahora hay una línea como muy agresiva hacia todo lo que es el movimiento nacional y hacia Franco. Bueno, sobre todo tomado por figuras como Miguel Ayuso o de Prada, que aunque no diga que es carlista, después va a las reuniones de los carlistas y dicen cosas que a mí me parecen absolutas barbaridades, como que, por ejemplo, que Cataluña es una nación, que el concepto de nación lo tienen completamente difuminado, o sea, nación es casi cualquier cosa, o sea, desde un señorío vasco hasta una comunidad de herreros y tal y cual. Y entonces, yo con el último que hablé, porque lo hablé con un poquito más de paz, le dije, a ver, no, es que José Antonio y Blas Piñar hablan del traslado del contractualismo social, o sea, del tratamiento de fundación al tratamiento de contractualismo social. No es que no es un contrato, sino una fundación. Es una fundación. No es que el liberalismo se invente los estados de nación, sino que ya las monarquías antes ya eran naciones y después había pueblos, tribus o lo que sea, pero con el cristianismo yo le dije a uno, Santa Brígida no era Santa Brígida, era Santa Brígida de Suecia, porque había una monarquía en Suecia, no era Santa Brígida la vikinga. Claro. Podría haber sido Santa Brígida la vikinga, pero era Santa Brígida de Suecia, porque es el modelo. Bueno, pues esto no te puedes creer, la de gente que hay, chavales, que se creen muy intelectuales, que se tragan toda esta basura y encima hablan en nombre de la Iglesia, del catolicismo y de la tradición hispánica. Por supuesto niegan todo el legado de los visigodos, para ellos es una cosa que es como, bueno, eran bárbaros, destruyeron Roma, los ostrogodos, Teodorico, Tonocal, son los ostrogodos, aquí los visigodos, pero como que le dan como que España al final surge como una especie de confederación helvética, ¿no? O sea, en la cual se van uniendo reinos y no se dan cuenta de que eso es después del pecado original hispánico. Si leen el ideario carlista que se publicó en 1932 y se republicó en un libro que se titulaba el tradicionalismo, su ideario, su historia, sus hombres. Ideario carlista, el ideario tradicionalista es todo lo contrario de eso que está diciendo. Lo que dice sobre la nación y el Estado. Es todo lo contrario de eso que ahora dices que dicen. Es decir, lo dicen muchos, ¿eh? Sí, lo sé. A ver, el problema... yo no quiero... Es que además no me gusta hablar de personas porque aún encima, como los conozco y en cierto modo los aprecio, y muchos evidentemente son personas de una categoría intelectual y de una sabiduría muy grande, pero, en fin, también más sabio que el demonio no hay nadie en el mundo, cuidado, ¿eh? Es decir, que la sabiduría no quiere decir tampoco que uno esté libre de pecado, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir con esto que ellos sean como el demonio, vamos, que no se me entienda mal, pero no me gusta decir nombres, pero es verdad que hay esa línea en muchos carlistas actualmente de ruptura con todo lo que fue el movimiento nacional, de distanciación de todo lo que fue el nacional sindicalismo, incluso con acusaciones que son totalmente absurdas, ¿no? Porque ya no solamente es el tema este de la concepción de la patria, de que parece como que España nació en el año 1492. España se reunificó, pero como bien dices tú perfectamente, España ya existía, Hispania, en el año 589, en el tercer concilio de Toledo, cuando se convierte Recaredo al catolicismo, ya existe España católica, y poco después viene Recesvinto y con el código de Recesvinto ya se unifican las dos poblaciones jurídicamente, o sea que ya hay una religión, hay un territorio, hay una ley. Es decir, claro, luego evidentemente cuando se produce la invasión musulmana hay focos de resistencia que cada uno por su cuenta va reconquistando España y se van formando municipios, se van formando regiones
algunas con la categoría, digamos, o la denominación de reinos, pero esos reinos también, todos los reconquistadores lo hacían siempre pensando en la reconquista de la Hispania visigótica. Siempre la cuestión era la recuperación de la Hispania visigótica. Hay muchos textos sobre ese tema, ¿no? Cuando el rey de Navarra se autotitulaba Imperator Totius Hispania, soy el emperador de todas las Españas, pues soy el rey de Navarra, sí, porque es el territorio que ahora domino, pero yo estoy pensando en todas las Españas. Y claro, eso parece como que algunos carlistas lo olvidan, ¿no? Parece como que, bueno, eso, que existió como una nación catalana, existió una nación navarra, existió una nación o unos señoríos vascos, y antes no había una nación española. Pero sí había una nación española, antes de eso. Con el Codex de Sisebuto. Claro. Y propiamente, de hecho, desde el momento en que se convierte, vamos a ver, si ellos mismos dicen que el fundamento esencial de la nacionalidad española es la religión católica, ¿cuándo se convierte toda España a la religión católica? En 589. O sea, con Recaredo ya hay nación española. Así de claro. Pero como tantas otras cosas más. Mira, por ejemplo, cuando dicen es que la falange no es compatible con el catolicismo. Vamos a ver. Puedo 5 minutos a tratar este tema. Cuando se redacta ese punto polémico 25 sobre la religión, en el que ya no se habla de que la interpretación católica de la vida es la verdadera, pero no se dice ninguna herejía. Se dice: nuestro movimiento incorporará el sentido católico a la reconstrucción nacional. El que quiera entender, que entienda. Hay un diputado de la Falange, segundo diputado de la Falange, que es el Marqués de la Liseda, que se va, y dice que se va porque esa postura de la Falange es francamente herética, y que se parece además a la postura de Charles Maurras en Acción Francesa. Cosa curiosa, porque luego él colaboraba con Acción Española, que se inspiraban en Acción Francesa. Bueno, pero en fin. Y José Antonio Primo de Rivera escribe otro artículo y le contesta a Marqués de la Liseda: mira, el Marqués de la Liseda hace mucho tiempo que no quería padecer los rigores de la militancia falangista y estaba buscando una excusa. Y la excusa la encontraba en esto. Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Empezando por la segunda. Que doctores tiene la Iglesia para juzgar acerca de la ortodoxia en materia religiosa de un movimiento. Y el Marqués de la Liseda no es uno de esos doctores. Y bueno, la primera cosa que dice él: nuestra postura coincide exactamente con la de nuestros más católicos reyes. Oye, ¿cuáles son nuestros más católicos reyes? ¿Cuál era la postura de nuestros más católicos reyes? La unidad religiosa. No hay duda. José Antonio está diciendo ahí que nuestro posicionamiento con respecto a la religión y el Estado coincide con nuestros católicos reyes. Pues ¿cuál era la postura de nuestros católicos reyes? Más claro, imposible. Y claro, cuando dice esto de doctores tiene la Iglesia, es que es curioso, porque la Iglesia llegó a condenar el nacionalsocialismo, por ejemplo, en Milbrennen Sorge, el régimen nacionalsocialista alemán. Y llegó incluso a criticar, no condenar, porque algunos confunden condena con crítica, el fascismo en Non abbiamo bisogno. Pero, ¿dónde hay un documento de la Iglesia que condene el nacionalsindicalismo? Y alguno dirá: bueno, es que el falangismo durante la República no era nadie. Es verdad, no era nadie, no tenían ni diputados siquiera. Es verdad, pero es que durante el franquismo, durante el régimen de Franco, los 26 de los 27 puntos de la Falange eran el eje fundamental doctrinal del movimiento nacional. O sea, desde 1937 hasta 1978, que, bueno, no sé si ya con la reforma política eso cambia, pero hasta después de Franco, el ideario nacional sindicalista era el fundamento de todas las leyes fundamentales. Bueno, el fundamento tampoco, pero era, como digamos, la inspiración, o mejor dicho, formaba parte de las leyes fundamentales del régimen de Franco. Si hubiera habido algo herético ahí, no hubiera intervenido, y no estamos hablando de Francisco, estamos hablando de Pío XII. No hubiera intervenido la Iglesia, no hubiera dicho al régimen de Franco: mira, bien, pero tienes que corregir este punto, o tienes que modificar este otro, o tienes que añadir esto otro. No hubo nada, no hubo ninguna condena. Un pensamiento, el falangista, que estuvo en vigor en el Estado durante casi 40 años. Entonces, claro, me parece bien, cada uno que... Bueno, no me parece bien.
pueden pensar lo que quieran algunos carlistas, pero bueno, si saben más que Pío XII, bueno, pues será. A lo mejor también Pío XII era un hereje, no sé. Quiero decir, hablo con ironía, ¿no? Se me entiende, ¿no? Hay alguna cuestión de estos pensadores, entre comillas, tradicionalistas que llegan a rizar el rizo y llegan a extremos, como por ejemplo decirse que Cataluña es una nación, pero si la palabra nación es una especie de pecado y herejía. La nación es algo liberal y malvado. Nación, por Dios. Decir que España es una nación, eso no se concibe. Y hasta la palabra España les sabe mal. No, 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 son las Españas. España secas no les gusta y España nación, ¡uy! ¡Qué horror! ¡Qué sabor liberal, revolucionario que tiene! Es decir, que llegan a extremos verdaderamente tremendos, ¿no? Pero todo por un purismo que busca autojustificarse para ser más legítimo que los demás. Como pasa también en ciertos ambientes religiosos. No, no, es que yo soy más tradicionalista que tú, porque yo no admito esa oración que tú sí dices, pero yo no la digo porque tú eres hasta el 62, pero yo soy hasta el 58. No, no, pues yo soy de antes. Yo ya, los cambios que hizo en el Salterio San Pío X, eso no me gustaron nada, ¿eh? Es decir, cada uno va buscando ser más todavía, más todavía, más todavía. Y en cuanto a la falange, recordar una cosa, que claro, la unidad de poder y de mando es la esencia de la monarquía. Que sea hereditaria o no es otra cuestión. Pero monarquía es gobierno de uno, unidad de poder y de mando. Y eso es evidentemente doctrina falangista. Una falange que en un mitin de la Unión Monárquica, con vistas a las elecciones del año 33, se presenta José Antonio, no por la falange, y aprovechan para fundar la falange. Custodiados por Requetés, por cierto, la milicia que custodia el Teatro de la Comedia exteriormente está formado por Requetés, que además está formado por un montón de nobles. O sea, yo creo que no hay ningún partido que tuviera más nobles, más aristócratas entre sus dirigentes que Falange, salvado al mismo carlismo, pero por los títulos que luego le reconoció Franco, porque los títulos del carlismo no estaban reconocidos entonces, lo reconoció luego el Movimiento Nacional y lo reconoció Franco, es decir, que les dio auténtica circulación y validez. Pues Franco, por supuesto, era un noble y grande de España, pero que si contaban con Areilza, de consorte de Motrico, Sancho de Ávila también era aristócrata, el de Baleares, en fin, el Marqués de la Liseda, tenían ahí un montón de gente que eran verdaderos aristócratas. Es decir, que lo que ocurre es que ellos piensan que, entre otras cosas, bueno, pues para hacer lo que hace el carlismo, ya está el carlismo. Pero se contagian por todo aquello que ocurre en Europa. Bueno, pues estas corrientes de ni izquierdas ni derechas, esta lucha contra el liberalismo, contra la democracia, contra el parlamentarismo, el buscar formas nuevas, es decir, pues el saludo romano, la disciplina, el orden, la lucha, el combate, en fin, pues piensan que eso es algo que tiene un futuro, y efectivamente lo tuvo, tanto que triunfó y que impregnó toda aquella generación y a millones de españoles. Pero sustancialmente, coincido en lo que has expuesto en la conferencia, que no hay ninguna diferencia sustancial, que vienen a coincidir. Esa unión se ratifica en una cruzada, en una unión de sangre y de armas, y que eso no tiene vuelta atrás. Por eso es un modo de separatismo, las actitudes radicalmente intransigentes de una parte y de otra, que no pocas veces esas actitudes intransigentes dieron lugar en unos y otros a posturas socialistas autogestionarias, a posturas separatistas, porque hay muchos separatistas que vienen de ese resentimiento que quedó en cierto carlismo porque no se cumplían sus expectativas. Muchos fueron antiguos carlistas en Vascongadas y en Cataluña, como muchos republicanos y comunistas y de Izquierda Unida, y de estos socialistas de ahora vienen de padres falangistas y de gente así, es decir, corruptio optimi pessimi. Se corrompieron de alguna manera. Por eso, cuidado y recordar aquello que le dijo Bossuet a las monjas aquellas de Port Royal: sois más puras que los ángeles y más soberbias que los demonios. A ciertas inteligencias habría que repetirles los mismos. Sí.
Y me dejas un minuto solo y acabo, porque va a responder a una cosa que has dicho tú. Eso no tarda ni un minuto. Ideario tradicionalista, publicado en 1932 y 34, por la Comunión Tradicionalista. No voy a decir todo el ideario, ¿eh? España es una nación, no es un conjunto de naciones que conviven en un territorio, ni un conjunto de naciones convivientes bajo un Estado. Y lo es porque nación significa sociedad política suprema en que sus miembros realizan el destino humano. Ni la raza, ni el idioma, ni la unidad de cultura constituyen notas de nacionalidad. Explican luego por qué es así. Y luego dicen, sobre el territorio de España flota el espíritu nacional. Solo así se comprende su historia, que en los albores de la nacionalidad lo percibiese San Isidoro, los visigodos, y que cuando parecía deshecho lo afirmase Sancho III el Mayor y diese de él testimonio la España del Cid. El tradicionalismo ya se deduce de lo que acaba de proclamar, proclama la soberanía nacional. Mejor dicho, la ha proclamado siempre, el tradicionalismo. Una nación, un Estado, un rey, que representa la primera y es el jefe del segundo. Eso es España en la concepción tradicional en lo que al orden social nacional atañe. Es el ideario tradicionalista de 1932 y 34, oficial. Si se me permite un apunte, Juan Manuel de Prada ha explicado que con nación, que con lo de Cataluña es una nación, era un titular provocativo, pero que no se refería a una nación política. Yo entiendo que se refería a la patria chica o algo así. No lo dice exactamente así. Ellos lo que dicen es que el término nación, antiguamente en la tradición, antes del liberalismo, eran aquellas comunidades que después se podían supeditar a un rey, pero que eran comunidades que tenían vínculos en común, pues como podía ser fueros, la sangre, en el caso de los estos, o sea, una comunidad de bien. Ellos hablan de comunidad de bien, que se anexan, o sea, todos juntos se supeditan al rey. Y eso es lo que nosotros estamos en desacuerdo, o sea, que no es la visión que nosotros tenemos. Son muy torticeros y yo creo que es muy claro, lo que ha dicho José Luis está claro. muy bien. O sea, son mentes muy iluminadas, pero más soberbias. Es que el problema es que los que te dicen eso, seguramente si tú les lees este texto dirán, bueno, es que esos no eran carlistas de verdad. Yo tengo discutido, Víctor Pradera no era carlista, porque el que se quiso aliar con no sé quién, entonces ya cambió de idea, ¿no? Sin embargo, hay otros muy lúcidos, por ejemplo, Rafael Gambra. Rafael Gambra era un intransigente, pero luego en privado le preguntabas, me acuerdo una vez en la sede del Movimiento Católico Español, en la calle Alcalá, que él sostenía que, claro, los había hecho todo porque, por ejemplo, en los fueros, bueno, ¿y qué no se hizo de los fueros en Navarra? ¿Qué es lo que no se hizo? Dice, bueno, pues por ejemplo, que el maestro de escuela lo elegían las familias del pueblo, no que lo mandara y lo impusiera al Estado. Esa era la gran cosa que había que decir. Y yo le dije en el despacho, digo, bueno, Rafael, ¿pero tú crees que si se hubiera hecho, como dices tú, habrían cambiado algo las cosas? Y me contestó muy lúcidamente, dice, pues no lo sé. Dice, pero bueno, yo tengo que decir eso porque es lo que tengo que defender. Pero era lúcido, o sea, era un hombre muy, muy lúcido, muy clarividente, y él sostenía, bueno, pues esta es la teoría y tal, ahora, esto va a ser mejor que lo otro, va a funcionar, porque hubo fueros en Navarra. Y hubo concierto económico en Álava. Sin embargo, tuvieron mucho más desarrollo Guipúzcoa y Vizcaya sin concierto y sin fueros, y Cataluña sin concierto y sin fueros, mucho más, y se vivía mucho mejor, pues que en Navarra y en Álava y en el resto de España. Es que una de las cosas que critican, pero esto último lo que digo es que según ellos no se criticaba, o sea, no se respetaba el principio de subsidiariedad. O sea, que el Falange y el Estado es como que se entrometía mucho en la vida pública, y el pensamiento tradicional es más más autogestionario. Pero eso no es verdad, no es de verdad. Si uno lee los textos de José Antonio Primo de Rivera, eso no es verdad. Ya lo sé. Y luego tiene que tener en cuenta una cosa, que una cosa es reconocer las costumbres y los usos de los pueblos, que es lo que el fuero es el reconocimiento jurídico por parte del rey de usos y costumbres y reglas y normas que rigen en los municipios. Eso es un fuero, esos son los fueros. Y una cosa es cuando se está haciendo España después de la Reconquista, poco a poco, y otra cosa es cómo se organiza la sociedad civil cuando ya todos esos cuerpos intermedios prácticamente están destruidos. Es decir, cuando se produce el movimiento nacional y cuando hay que construir el nuevo Estado,
No estamos en la situación que estábamos en 1833, ni en la situación que estábamos en 1714, antes de que Felipe V suprimiera los fueros en Cataluña. Es decir, claro, es que no se puede proponer una cosa como si estuviera vigente ahora exactamente igual que hace 200 o 300 años. Eso es irreal. Eso es totalmente irreal. No sé si me explico. El principio de subsidiariedad sí hay que respetarlo, pero a veces uno tiene que poner las cosas en orden para que luego las cosas empiecen a funcionar. Y efectivamente empiecen a funcionar de abajo a arriba, pero es que cuando no hay cuerpos intermedios, ¿qué hacer? Por eso el problema que tenía Franco era que estaba con dos fundamentos, dos doctrinas, una que era pretérita, porque llevaba siglo y medio sin ponerse en funcionamiento, y la otra era inédita, el nacionalsindicalismo. Y con eso y con todo, como era un hombre que escuchaba, oiga, pues dígame usted qué es lo que piensa que hay que hacer. Y eso que le decían que había que hacer, los mejores que lo decían, pues va a venir usted de ministro de eso y lo va a hacer. Por eso, carlistas, ustedes que hablan de las cortes, de los fueros, de los consejos, pues venga, presidente de las cortes. Claro, Ministro de Justicia, claro, y los justicia, falangistas, ¿A trabajo, usted que le gusta la vivienda. justicia social? Pues, venga, Claro. pues cosas donde la van a desarrollar. Otra cosa más para los que gustan de la providencia. Un movimiento empieza en 1833 y el otro en 1933. Bueno, esto es como el 20N, que bueno, pues los que observamos estas cosas, pues decimos, mira, son como pequeños guiños de las providencias. ¿Qué nos deparará el 2033? Claro, ¿qué nos deparará el 2033? Faltan 10 añitos. Faltan 10 años nada más. Muy bien. Hombre, de momento es lo de Primo de Rivera. Podía reeditarse la fórmula, ¿no? En 2023 la de Primo de Rivera padre, el general. Que son 100 años también. A ver. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Pues, oye, como tenemos un gran cantor, podemos cantar los dos, el Oriamendi y el Cara al Sol. ¿Qué os parece? Me parece genial. Vamos para allá. Muy bien.